las instituciones y personas que hacen posible este espacio. En el día de hoy les vengo a hablar sobre Cartagena de Indias y su sistema defensivo en la época de la independencia. Entonces, me permiten un momento, empiezo a transmitir pantalla para mostrar las diapositivas. Como su título lo dice, Cartagena de Indias y su sistema defensivo en la época de la independencia. Cartagena, cada vez que tenía un punto débil en sus fortificaciones, en los alrededores, estos se iban cubriendo, porque es un sistema que funcionaba a prueba a prueba de errores. Cada vez que ocurría algún error, cada vez que ocurría algún ataque, alguna falencia, inmediatamente lo que hacían los ingenieros encargados era blindar este punto. ¿Qué trajo esto? Pues que claramente se fuera convirtiendo con el tiempo en un sistema defensivo casi perfecto, por así decirlo. E incluso llegó a tener algunas murallas submarinas. Entonces, al finales del siglo XVIII, el último ingeniero militar español, que fue Antonio de Arévalo en este siglo, dejó casi finalizado el ciclo de las fortificaciones. Esto le hicieron pues ganarse una plaza, como he dicho antes, casi imposible de atacar porque tenía un alto nivel defensivo. Antes que esto, me gustaría hacer todo un recuento de las fortificaciones que tenía Cartagena, porque estas eran las que tenían antes de la llegada de la independencia. Permítanme un momento. Ahí creo que se ve en mejor resolución. Entonces, comencemos del norte de la ciudad. La primera fortificación que aparece es el Hornabeque de Palo Alto. El Hornabeque de Palo Alto es esta. Entonces, el Hornabeque de Palo Alto era, como su nombre lo dice, un Hornabeque que es esta estructura que protegía, era la primera línea de defensa de la ciudad, era la que quedaba más al norte. Contaba con un terreno fangoso, con el que no podía, era difícil acceso, además de que contaba con algunos cañones, con algunas piezas de artillería y algunos hombres custodiándola. Y lo que hacía difícil el acceso por aquí o tomarla era que estaba protegida. Este es un plano pues horizontal, en donde venían los enemigos después de un terreno fangoso, tenían que atravesarlo y posteriormente tenían que tomar la parte de la pared. Aquí está en un plano más lejano, un poco más lejano, en donde se ve, insisto, esta es la parte norte de la ciudad, por aquí podían venir los enemigos, estas son las playas, aquí es donde pues comienza la avenida Santander, todo esto, la playa, y aquí estaba el Hornabeque, solo que pues acá se ve un poco más grande, acá está más lejos, pero por aquí venían todo este terreno fangoso, tenían que atravesar esto, que era la estructura defensiva, y sin embargo, en caso de llegar a ser tomada, como lo dice aquí, aquí lo que dice es que esta es una zona con árboles y todo para ellos poder defender, pues alcanzar a huir en caso de ser tomada, venían por acá e iban retrocediendo hacia la ciudad. ¿Cómo funcionaba el sistema? Este es el norte. Entonces, del norte, cada vez que los enemigos iban tomando alguna posición o algo, lo que hacían ellos era retroceder. Verán más adelante que todo el sistema de fortificaciones de la ciudad de Cartagena de Indias era un sistema que funcionaba de esa forma. Iban tomando y cada vez que se llegaba a tomar alguna posición retrocedían. Además, otra cosa muy importante que veremos y es que las defensas estaban hechas para cuando fueran tomadas no pudieran servirle a los enemigos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si vemos el Hornabeque de Palo Alto, ataca hacia el frente, ataca hacia la parte norte. Sin embargo, no tiene defensas hacia la parte sur. Casi todas las fortificaciones y construcciones defensivas de la ciudad funcionaban de esa forma, para que no se fueran a ir en contra de los defensores. Aquí se ve en más detalle el Hornabeque, como les decía. Todo esto sería el terreno fangoso, todo lo que habría que cruzar, y estas son las defensas. En caso de llegar a ser tomado, podían escapar hacia el sur de la ciudad. Luego, siguiendo, está, como ya les mostré acá, disculpen, luego el Hornabeque de Palo Alto, que es toda esta parte de acá,
ya lo vieron con detalles en los planos. Si era tomado el Ornabeque de Palo Alto, los defensores seguían retrocediendo hasta la batería de Crespo y hasta la batería del MAS, que son estas dos de aquí. Y son estas. Tienen prácticamente la misma estructura. Una batería, pues, es una pequeña fortificación con algunas piezas de artillería, algunos hombres. Es lo que antecedía a los fuertes y estaban construidas sobre todo en los lugares, digamos, distantes o lejanos de la plaza fuerte. Eran para alcanzar a retener un poco más de tiempo. Usualmente una batería, las baterías siempre solían caer en los ataques, en los asedios, pero se usaba con el fin de alcanzar a restar filas en el ejército enemigo y además de esto, para ganar algo de tiempo para preparar mejor las defensas de la plaza. Luego de esto está el castillo de San Felipe. Estos son de los últimos planos que se hicieron, los hizo Manuel de Anguiano. En estos planos podemos ver, siempre se hacían así, pero en realidad esta es la parte norte de la ciudad. ¿Cómo así? Vean, aquí está. Si ven la forma, esta que es la batería de los 12 apóstoles, es la parte norte de la ciudad, así que queda el norte de la ciudad, es todo esto. Y aquí se encuentra el bonete, que es la parte superior, que es donde actualmente es esta zona de aquí. Aquí quedaba la casa del castellano, que era el dirigente del castillo. En realidad, hablando del castillo, pues está mal dicho llamarlo castillo porque no es un castillo tradicional de estos medievales en donde se hacían unas paredes altas con unas torres y esto. Este en realidad es un fuerte, pero es un fuerte que está constituido de muchas baterías. Para los que no sepan, San Felipe se hizo de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? Esta zona de acá, que es lo que conocemos como el Bonete, fue la primera construcción que se hizo. Posteriormente se fueron haciendo baterías, baterías alrededor, 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 hasta que quedó construido toda esta fortificación que hoy en día conocemos como Castillo de San Felipe, que debería ser el fuerte de San Felipe. Además, tiene la particularidad que les mencionaba anteriormente, y era la costumbre de las fortificaciones que, o las zonas de las baterías que tomaran ya no se podían usar para atacar. ¿Cómo así? Por ejemplo, miremos esta de acá. Si los enemigos llegasen a tomar esta zona de aquí, los defensores lo que harían sería huir por una serie de pasadizos que había hacia la más arriba y atacarlos. Las defensas solo funcionan hacia el exterior. Quiere decir que si ellos tomaban esta zona de aquí, no podían usarla para atacar a los que estaban más arriba, porque estaba hecho con esa finalidad. Y si se dan cuenta, todo el fuerte funciona de esa forma. Cada vez que tomaban alguna zona, había una zona más arriba, había una zona más arriba, hasta que al final se atrincheraban y se resguardaban en esta, que era la zona más difícil de tomar. Teniendo en cuenta pues todas las bajas que debía haber hasta el momento, además de que se iba haciendo cada vez más empinado, y además de que el, sistema, el San Felipe, perdón, cuenta con una serie de pasadizos que incluso quien no los conozca se puede perder. De hecho, por eso siempre se advierte a quienes lo visitan que por favor vayan con un guía porque podría ser fácil perderse. ¿Por qué? Porque el San Felipe, al igual que todos los fuertes, está construido con una serie de túneles que son los llamados las minas y las contraminas. ¿Cómo así? Alrededor del San Felipe y por dentro siempre existe una red de túneles que lo que hacían era, si el enemigo estaba muy cerca de algo, poder volar ciertas zonas para retrasar el avance. Entonces, como les mostraba, este es un plano de Manuel D'Anguiano. Pues aquí se puede ver todos los puntos, aquí él explica todas las funciones, todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque el San Felipe estaban pensando varios ingenieros en someterlo a una remodelación. Todo esto era el Cerro de San Lázaro. Cuando vino el ingeniero Agustín Crane a Cartagena, lo que hizo fue tener una discusión con Antonio de Arévalo, que era el ingeniero en jefe de la ciudad, porque Crane decía que se debía demoler el San Felipe y que se debía construir la fortaleza de San Carlos. Pues esta idea no prosperó claramente porque empezó el proceso de independencia, todo esto, y quedó así. Pero entonces Manuel D'Anguiano estaba haciendo los planos, ¿por qué? Porque como les dije,
ellos cualquier error, cualquier problema que veían lo iban modificando. Entonces, cualquier falencia que vieran o algo, ellos estaban en constantes reparaciones, en constantes planos, porque al fin y al cabo, a nosotros muchas veces se nos olvida que estas imponentes construcciones en realidad eran pues máquinas de guerra. Estaban hechas todo el tiempo para ser destruidas por partes y ir reparándolas. Esta que vemos aquí es la que conocemos hoy en día como la popa. En ese tiempo era conocida como Nuestra Señora de la Popa. Estos son unos planos donde se puede ver, hay que recordar también de que el Cerro de la Popa era una fortificación, aparte de ser un convento, también jugaba un papel defensivo en la ciudad. Por ser la parte más alta que se encuentra dentro de la ciudad, se instalaron algunas baterías, algunas piezas de artillería con las que se podía hacer frente a los enemigos. Y era un lugar supremamente difícil de tomar por su terreno tan escarpado, tan empinado y por el riesgo que representaba subir todo ese terreno mientras le disparaban. Aquí podemos ver algunas de las piezas perdón, de las baterías, de las fortificaciones que se construyeron alrededor de la popa de donde se disparaba. Entonces aquí está el convento y aquí estaba donde se podía hacer el ataque. Bien, aquí está. Esta es la popa hoy en día. Como les digo, era un terreno supremamente difícil, o sea, tomarlo, caminar por todo esto era muy, muy problemático. Además de que las baterías podían disparar, lo que hacía un problema totalmente colosal para cualquiera que intentara tomarlo. Aquí comenzamos entonces con la plaza fuerte como tal. ¿Por qué? Porque les he venido mostrando de esta forma. Como ustedes pueden ver, ya les enseñé el Hornabeque de Palo Alto, la batería de Crespo, la batería de Mar, el fuerte de San Felipe, que era conocido como el padrastro protector de la Plaza Fuerte de Cartagena. Y aquí pues no está señalado, pero aquí está el Cerro de la Popa. Entonces, habiéndole enseñado las fortificaciones de la parte norte y la parte de la Popa y San Felipe, pasamos a la plaza central, a la plaza principal de Cartagena. Permítanme un segundo. Listo. Como pueden apreciar en la plaza principal de Cartagena, este es un plano de Manuel de Anguiano. Recuerden que Manuel de Anguiano fue el último ingeniero militar que hizo todos los estudios de las fortificaciones y esto son los últimos planos que se tienen. Esto es lo más reciente desde la independencia. Como dice aquí Manuel de Anguiano, escala que solo comprende los recintos de la plaza y el arrabal. Es donde hablan de están las bóvedas, los almacenes, los cuarteles, los cuerpos de guardia, muelles, puentes, indicando edificios que pueden servir de sitio para alojamiento a las tropas por la escasez de cuarteles. En ese tiempo, como muestra Manuel de Anguiano, este es en 1805, había una escasez de cuarteles. Entonces, él mostraba aquí qué edificios podían servirle a las tropas en caso de ocuparse los regimientos habituales. Hay algo que siempre también se ha discutido y es cuando se le llama arrabal a Getsemaní. Hay algunas personas que opinan de que no se debería ser llamado arrabal porque a partir de 1624 pasó a ser el quinto barrio de la ciudad, por lo tanto ya no debería estar afuera. Imagino que se le siguió llamando arrabal por la tradición, por la costumbre. Además de que ya hacía parte de la ciudad porque quedó dentro del recinto fortificado de esta. Como podemos ver aquí en la imagen, quedó dentro del recinto fortificado. Entonces, volviendo aquí, Manuel de Anguiano, al igual que Arevalo, era muy detallista. Esos dos ingenieros fueron muy, muy detallistas, sobre todo ellos dos, y explicaban punto por punto cada cosa. Por ejemplo, en la plaza de la ciudad, este lado lo voy a usar para mostrarle con más detalle ahorita algunas de las fortificaciones y defensas que están en la plaza. Aquí podemos ver, de aquí era donde veníamos, de toda esta zona de aquí. Aquí estaban la batería del Hornabeque, Palo Alto, Crespo, Mar. Y aquí, cuando se llegaba, estaba el fuerte de San Lucas y Santa Catalina con el espigón de la Tenaza. Aquí está el Rebellín, la puerta de la Media Luna. Todo esto daba hacia el castillo de San Felipe. ¿Cómo así?
El castillo de San Felipe, si en caso de que llegase a caer o algo, pues tenía una vía que iba directo hacia la puerta de la Media Luna. Hoy en día, de hecho, está la carretera ahí. Bueno, todo eso era un camino, pero antes está un rebellín. Ahorita más adelante les voy a mostrar, pero es en caso de que el castillo llegase a caer, era muy difícil, pero en caso de que fuese así, podían escapar e incluso o podían mandar refuerzos de esa zona. Entonces, siguiendo con las fortificaciones del Plaza Central, tenemos todas estas fortificaciones. Aquí era donde quedaba el arsenal de la Marina, que era donde se hacía, por eso hoy en día la calle se llama la calle del Arsenal, para los que no sepan, era el arsenal de la Marina. Aquí está el muelle hoy en día donde está la torre del reloj, el muelle de los Pegasos, como se llama hoy en día, en donde llegaban todos los víveres, llegaban todas las provisiones. Ahorita les voy a mostrar un plano más detallado sobre este lugar. Entonces, Anguiano habla del ramo de la plaza, habla de los lugares, habla las fortificaciones que habían en ella, la marina, como le había comentado anteriormente, y el recinto del arrabal con su ramo de la plaza, ramo de artillería, la marina y conventos. Un segundo, listo. Entonces, como podemos ver aquí, aquí está, pues hoy en día como es la ciudad de Cartagena, como les mostraba, esta es la foto más parecida que encontré al plano que les acabo de mostrar a este, en donde toda esta área de aquí es esta de aquí y hacia que queda Getsemaní. Entonces, siendo así, comenzamos con las fortificaciones de la parte que les había mostrado, que es la más cercana al norte, Ornabeque, Palo Alto, toda esta parte, y es el fuerte de San Lucas, el fuerte de Santa Catalina y el espigón de la Tenaza. Si los enemigos lograban pasar esta parte de aquí, como les comenté, esta es la primera defensa que encontraban. Esta sería la primera defensa que tenían que encontrarse. Llegaban acá, aquí estaba esta zona. El espigón de la tenaza, más adelante les contaré por qué lo crearon. Eso no está en principio, llegaban hasta aquí, cerraban aquí el cordón amurallado de la ciudad, pero esta fortificación fue creada por una razón que les voy a contar más adelante. Aquí está, es un poco más baja, eso es muestra también de que no fue creada en conjunto con Santa Catalina y San Lucas, sino que fue posterior, es algo más bajito. Luego, en este lado, pasando, esta es la zona que les estaba mostrando, les apunto con el cursor. Ahora les voy a mostrar esta zona de acá, que es la entrada al pues las entradas al centro que conocemos hoy en día. Aquí está la media luna. La puerta de la media luna fue muy famosa y tuvo presencia en prácticamente todos los ataques porque era la puerta de entrada a la ciudad. Puerta de la media luna contaba con el rebellín, que es esta construcción de acá, que es una fortificación extra que se hacía primero para impedir el paso libremente de tropas y de, pues, de carros, artillería, todo esto, hacían el acceso más complicado, y segundo, para que todos los baluartes de aquí y las fortificaciones pudiesen atacar y pudiesen retrasar la entrada. Es la misma función que jugaba el Ornave, que como les conté en principio, siempre la estrategia defensiva de Cartagena era retrasar, retrasar, retrasar. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver y esto obedece a que en Cartagena se contaba con una ventaja frente a los extranjeros y era lo que llamamos la guerra epidemiológica. ¿Cómo así? En Cartagena, al ser trópico, al estar rodeada en ese tiempo, si hoy en día hay mosquitos por todas partes y todo, pues imagínense cómo sería 200, 300 años antes. Estaba todo lleno de mangles, estaba agua por todos lados, lo que hacía claramente que las condiciones de salubridad para un extranjero fueran nefastas. Para las personas de aquí no, ya estaban habituadas, por supuesto, pero aquí padecían de enfermedades como la malaria, bueno, la disentería, que era muy común en las navegantes, pero sobre todo la malaria,
el vómito negro, que eran enfermedades del trópico que les daba a ellos aquí y que resultaba en grandes bajas para los atacantes. Casi siempre Cartagena su estrategia fue retrasar, retrasar, retrasar. Por ejemplo, el Rebellín cumple esa función justamente y es retrasar a los atacantes porque todos estos días, todas estas horas que iban pasando, ellos se iban enfermando, se iban infectando. Aquí hay otro plano del Rebellín, está un poco más detallado. Eh, Aquí está la puerta de la media luna, la conocemos, y aquí estaba el Rebellín. Lo que hacía, como les explicaba ahorita, lo que hacía era defender esta zona de acá, ¿cierto? Toda esta zona de aquí, para evitar el paso tan próximo. Y en realidad tenía algunas piezas de artillería, tenía algunos hombres, o sea, todo esto era un conjunto defensivo por un canal estrecho, que era otra estrategia usada por la ciudad de Cartagena. Ahorita también les mostraré que en Boca Chica se usaba esa estrategia. Siempre se buscaba que no fuera un camino amplio y grande, sino que fueran caminos estrechos con muchos puntos de ataque para reducir las ventajas numéricas. Entonces, para poder tomarse estas zonas de aquí, tenían primero que rendirla y luego de rendirla tenían que seguir con el ataque, lo cual no era tarea fácil, como les cuento, porque aparte del mismo combate, los atacantes siempre contaban con la desventaja de las enfermedades. Como les mostraba y como les contaba, las fortificaciones de Cartagena siempre fueron pensadas para que sirvieran para el ataque, pero no para el contraataque del enemigo. ¿Cómo así? En el caso del Rebellín, el Rebellín servía para atacar ese frente. Sin embargo, inmediatamente fuera tomado algo, quedaba inutilizado porque podía ser fácilmente flanqueado por todas estas fortificaciones. Ese era el sistema de Cartagena siempre, que sirvieran para atacar hacia afuera, pero que no pudieran atacar a la misma plaza. Salvo las únicas fortificaciones que podían hacer esto eran el Cerro de la Popa y San Felipe. Y justamente por eso era tan peligroso que San Felipe cayera en manos enemigas, porque de ahí la ciudad podía ser bombardeada hostilmente y no se podía hacer prácticamente nada. Y la Popa fue usada en muchos sitios para atacar justamente por eso, porque era de las dos fortificaciones que podían atacar a la ciudad. De resto, todas las otras estaban impedidas al hacerla por su naturaleza. Como les contaba anteriormente, este es el muelle de los Pegasos como lo conocemos hoy en día. Este es un plano de Manuel de Anguiano. Todo este era el andén donde se dejaban las provisiones, todo lo que se traía. Yo creo que las personas mayores aquí que nos estén escuchando conocieron esta zona como era antes. Aquí quedaba el mercado de Getsemaní, aquí estaba todo esto. Bueno, esta era una zona totalmente diferente a como es hoy en día. Y aquí está lo que hoy en día conocemos como la Torre del Reloj, que era la puerta a la entrada de la plaza principal de Cartagena, era por aquí. Solo habían dos puertas, no tres como hoy en día. Y aquí estaban obviamente las oficinas, la aduana y todo eso. Toda la mercancía tenía que ser registrada aquí en el puerto y entrar para poder hacer el debido ingreso a la ciudad. Esta es así la zona como está hoy en día. ¿Qué hacían los barcos, las embarcaciones que venían llegando? Tenían que llegar hasta acá. No era así claramente, estaba más pegado acá el agua da todo esto, y desembarcaban acá directo para pasar a la Real Aduana. Aquí quedaba el mercado de Getsemaní. Entonces, este es un plano como el que les mostré anteriormente, o sea, como este, ¿cierto? Pero más ampliado, es este. ¿Por qué? Porque los ingenieros hacían los planos con escala de las varas castellanas. Este es un plano como tal que solo muestra la plaza, a la plaza principal de Cartagena con Getsemaní y todo. Y aquí es un plano más lejano donde ya nos permite ver, bueno, el fuerte de San Felipe. No, aquí tampoco, pues no sé, no enseñan como tal el Cerro de la Popa, pero aquí está el fuerte de San Felipe y como les contaba ahorita, era las fortificaciones que podía atacar a la ciudad. Del resto, todas las otras estaban hechas para una vez ser tomadas, no poder atacar hacia la ciudad. Manuel de Anguiano sigue detallando muy estrictamente todos pues, los recintos, las fortificaciones, todo esto. Entonces cuentan otra vez el recinto de la plaza principal, cuenta todas las fortificaciones que se encuentran. Recuerden que todos estos planos que les estoy mostrando
son prácticamente en la época de la independencia, datan de la década de 1800 a 1810. Entonces, este era el estado de las fortificaciones en la época pues, de la independencia, todo el proceso que se vivió, así estaban en ese momento. Estos son los últimos planos que se hicieron de la ciudad de Cartagena. Es el recinto del arrabal, se le llaman exteriores. Esta es una diferencia que no tenía el plano anterior que les mostré, solo llegaba hasta el recinto del arrabal y este, al ser un poco más alejado, ya mostraba los exteriores. Ya mostraba el fuerte de San Felipe y mostraba las zonas próximas. Aquí se puede ver lo que hoy en día conocemos como fuerte de San Sebastián del Pastelillo, cosa que en el primer plano no se deja ver. Aquí está, fuerte de San Sebastián del Pastelillo. Fue un fuerte bastante criticado y terminó siendo prácticamente como una especie de arsenal o bodega de armamento, porque al montar el sistema defensivo en Boca Chica pocas veces se llegó a usar las fortificaciones internas de la plaza. Entonces, San Sebastián del Pastelillo, ¿por qué fue criticado? Por su forma. Si podemos observar acá, lo siento, aquí está una imagen de lo que, como hoy en día, que hoy en día es el club de pesca, que es el que se encarga de este recinto. San Sebastián del Pastelillo tenía una forma bastante extraña. O sea, se supone que las defensas deberían estar apuntando siempre hacia el agua. Sin embargo, hay algunas que apuntan a tierra por tomarlo y esto, pero siempre se criticaba el por qué la forma estaba como lo vemos en este plano. O sea, por qué esta zona de acá, que es esta zona que vemos acá, no tenía las piezas de artillería y no estaba fortificada con las troneras y todo esto. Siempre varios ingenieros criticaron esta fortificación por eso, de que debía ser, está bien que tuviera todo esto para repeler ataques por tierra, pero que debió ser un poco más cerrada en esta zona. Entonces siempre se le hacía la crítica, como pueden ver aquí. Esta parte de aquí, que es esta, no tiene las troneras, no tiene piezas de artillería, entonces siempre se le hizo esa crítica. O sea, sí defendía muy bien toda la zona de tierra para no ser tomado, pero le faltó cerrar esta parte. Como podemos verlo aquí, San Sebastián del Pastelillo. Luego de esto tenemos un plano del mismo Anguiano y es el mismo plano que les mostraba antes, pero a mayor escala, o sea, un poco más lejano. Entonces cuenta él que esto es un plano que comprende las cercanías de la misma plaza a una distancia de 1100 varas que están las dominaciones que puede ocupar el enemigo. Cuando los ingenieros hacían sus planos, ellos siempre trataban de ver cuáles eran las ocupaciones que podía tomar el enemigo para tomar las medidas correctivas y defender esa zona. Con base a esta idea fue que se hizo todo este sistema de que si nos ataca, si hacemos una fortificación, apenas caiga en manos del enemigo, no puede ser usada en nuestra contra. Entonces era gracias a esta visión que tenían los ingenieros de poder usar solo para atacar, pero que no lo usaran para defender los enemigos. Este es un plano todavía aún más lejano, es prácticamente todo el plano de la plaza de Cartagena de Indias. Permítanme, se los enseño aquí. Como les digo, todos estos planos son de Anguiano, son planos de prácticamente la época de la independencia, como podemos constatar acá, Cartagena, 1 de enero de 1805, de los últimos planos que se hicieron. Como siempre, Anguiano era muy detallista. Aquí este es el plano anterior y este, como podrán ver, es todavía aún más lejano, en donde podemos apreciar la plaza central de Cartagena de Indias, San Felipe, el Pastelillo, podemos mostrar todo el tema de la Bahía de las Ánimas. Aquí están los fuertes, ya podemos empezar a apreciar la escollera de Boca Grande, que más adelante les hablaré sobre ella. Fuerte de Manzanillo, fuerte de Castillo Grande. Todas estas zonas de acá, todas estas zonas que yo siempre ponía que eran las zonas montañosas, eran las canteras donde se sacaban la piedra para hacer pues, todas las fortificaciones y construcciones de la ciudad. Llano era bastante detallista, como siempre les comento. Recuerden que él fue haciendo, aquí solo mostraba claramente el ramo de la plaza principal, el arrabal.
Luego en este ya podía mostrar los exteriores, además de que mostraba los edificios militares y edificios civiles. Como les contaba, este plano fue hecho también para que en caso de que los edificios militares quedaran totalmente ocupados, poder saber qué edificios civiles se podían tomar para el resguardo de tropas y usos militares. Aquí ya no detalla tanto como en estos anteriores, ya no detalla tanto porque es un plano más que todo de los exteriores. Se centra más en detallar el exterior, ya había detallado esto en estos planos. Sin embargo, en este vuelve a detallar toda Cartagena. Son planos con muy alta resolución por fortuna, así que podemos ampliarlo bastante. Como podrán ver, Cartagena es una ciudad de mangles, era la vegetación principal de la ciudad, los mangles. Aquí podemos ver todo o lo que hoy es el día en suroriente de Cartagena, área de pasacaballos. Y esta parte de aquí, la voy a mostrar en el mapa, es esto. Recuerden que les comentaba el espigón de la tenaza. Bueno, les voy a contar qué pasó con el espigón de la tenaza. Esta estructura que ustedes ven acá se llama la escollera de la Marina. Esa escollera de la Marina hoy en día reposa en donde está la Avenida Santander. La Avenida Santander fue construida prácticamente sobre los cimientos de la escollera de la Marina. ¿Por qué se crea la escollera de la Marina o la escollera del Mar del Norte? El mar golpeaba duramente todas estas fortificaciones de acá, todo este cordón amurallado, todo el tiempo cuando habían los nortes, que eran unos eventos climáticos temporales desastrosos, siempre terminaban por, lo siento, siempre terminaban por destruir toda esta parte de las murallas. ¿Qué pasa? Que con el tiempo fueron empezando a destruir y cuando habían temporales grandísimos, destruían todo esto y se metían, alcanzaban a destruir parte del convento de Santa Clara, o sea, alcanzaron a hacer desastres. También la Merced, parte de la Merced fue destruida por todos estos mares del norte o mares de leva. Entonces, que varios ingenieros estaban planteando en hacer las escolleras, que son fortificaciones submarinas, son diques, y Arevalo terminó haciendo la escollera del Mar del Norte o la de la Marina, que es todo esto de aquí, que lo que hacía era cuando el mar o las corrientes golpeaban, inmediatamente quitarle la fuerza y hacer unos espolones de piedra que hoy en día, para muchas personas que de pronto se pregunten, no estén escuchando, ¿por qué Cartagena tiene esas playas así con espolones y otras ciudades no? Quienes han ido a otras ciudades se han dado cuenta que Cartagena es de las pocas ciudades que tiene esos espolones de piedra que hoy en día hay hasta las piedras. Todos quienes nos hemos bañado en playa las hemos visto. Y ustedes van a otras ciudades y esto no está. Y es justamente porque es que estas playas de aquí en realidad son prácticamente que playas artificiales que fueron hechas por las personas. Gracias a los espolones que se hacían para retirar el mar, se fueron formando las playas. ¿Por qué? Porque las olas y el agua llegaban ya sin fuerza y no hacía el impacto en las murallas. Entonces se hicieron los espolones para que toda esta zona de aquí se pudiese secar, se fuera secando y no terminara por destruir este cordón amurallado. Entonces el espigón de la tenaza fue creado porque cuando esta zona se secaba, que antes era agua, los enemigos podían pasar perfectamente por al lado de Santa Catalina y entrar. Entonces, lo que se hizo fue crear el espigón de la tenaza para que no pudiera entrar. ¿Por qué? Antes, ¿por qué no se podía? Porque toda esta zona era agua y ningún barco se atrevía claramente a desembarcar aquí porque sería llevado duramente por las corrientes estrellados contra la muralla. De hecho, cuando atacó Barón de Pointí, él narró de que el mar era un señor embravecido que siempre ayudaba a la ciudad de Cartagena. Él lo decía sobre todo por estas partes donde se tenían que desembarcar, se las voy a mostrar mejor en el mapa. Toda esta zona de aquí no se podía desembarcar porque las corrientes arrastraban duramente los barcos a sacar una idea suicida. Además, en caso de que llegaran pues digamos, a desembarcar de buena forma, los estaban esperando unas murallas erizadas de cañones, por lo cual ellos no sería nunca una buena idea. Cartagena siempre se tenía que tomar entrando por la bahía interior o por esta zona, pero usualmente como los ataques venían de afuera,
siempre se debía bordear. Aquí no se podía desembarcar. O la otra zona era aquí, tener que caminar todo esto y enfrentar todas estas fortificaciones que les mostré con anterioridad. Esta es uno de los últimos planos de la escollera de Bocagrande. Fue hecho también por Antonio de Arévalo y su función era cerrar la Boca Grande. Cartagena y su bahía tenían dos entradas, las cuales eran Boca Grande y Boca Chica. Esta fue la entrada tradicional usada desde el principio de la ciudad. Todo esto, sin embargo, cuando en 1640 en Calle las naves portuguesas se forma un banco de arena, se termina por sedimentar, cerrar esta entrada queda clausurada. Entonces Cartagena, temiendo de quedar relegada a ser un puerto que siempre ha sido como su principal actividad, lo que hicieron fue eh, fortificar el área de Boca Chica, y este mismo evento natural hizo que Boca Chica se dragara, tomara más profundidad, y a partir de ahí empezó a ser la entrada de Cartagena de Indias. Sin embargo, en 1739, 40 y 41, con todo lo del ataque de Vernon, algunos marinos del barco África, para pasar una canoa, terminaron cortando los mangles y terminaron abriendo un boquete en esta zona. Cuando ellos abren ese boquete para poder salir y vigilar toda la bahía, lo que hacen claramente es que al cortar los mangles pierda resistencia a esta parte y se comienza a abrir. Con el tiempo se termina por abrir toda la boca grande, y eso mandaría al trasto todas las fortificaciones de Boca Chica, quedarían prácticamente inservibles porque cualquier persona que viniese a atacar entraría por la Boca Grande. Entonces, la solución brindada por Arévalo y por otros ingenieros fue claramente la escollera de la Boca Grande. Esta es la zona de Boca Grande. Y aquí lo que era Punta de Cacos, de hecho, las personas mayores también conocerán que hubo una discoteca muy famosa en la ciudad llamada La Escollera. Era muy famosa en la ciudad, entonces se llamaba así gracias a esta fortificación que hoy en día se encuentra. En Facebook el año pasado, en plena pandemia, rondó esta fotografía por todo Facebook. Yo creo que todas las personas las alcanzamos a ver, y es la escollera de la Boca Grande. Es una muralla submarina que, como lo explicaba anteriormente, evitaba el paso de las embarcaciones a la ciudad. Además de eso, tenía, con el tiempo se fue perdiendo, pero tenía una corona de piedra para avisar a cualquier visitante hostil que no era la entrada, que no debía pasar, que estaba cerrada. Cualquiera que lo intentara, y los que lo intentaron, y más que todo fueron casualmente embarcaciones aliadas, o sea, no eran enemigos, eran embarcaciones aliadas que de pronto creían que podían pasar porque no querían darse la vuelta por Boca Chica, terminaban encallando. Eso lo cuenta el capitán Fidalgo en sus memorias, que bastantes veces tuvieron que rescatar a personas que encallaron acá, y pues por pura imprudencia realmente. Entonces, esa era la función de la escollera de la Boca Grande. Aquí está, ya les muestro en mejor detalle. Plano topográfico de las cercanías de la plaza de Cartagena de Indias. Esto es un plano todavía muchísimo más extenso, en donde Anguiano ya muestra Boca Chica, que era la entrada principal de la ciudad de Cartagena. Boca Chica, para los que no sepan, queda al sur de la isla de Tierra Bomba. Ahí está hoy en día lo que conocemos la población de Caño del Oro. En realidad se llama Caño del Oro porque había una fundición allí de oro. Sin embargo, con el tiempo las personas le fueron llamando Caño del Oro, y quedó con ese nombre. De las dos formas estaría bien, Caño del Oro o Caño de Oro. Tierra Bomba contaba con varias canteras, varias albercas, era una zona de producción a gran escala para todos los materiales de las fortificaciones de la ciudad. Entonces ya no muestra la entrada, ya muestra toda Cartagena con más detalle. Aquí ya claramente, como en otros planos les había comentado, ya no muestra tanto detalle, sino comienza a mostrar la isla de Manga, el caño, bueno, el caño de Juan Angola, que era todo esto de acá, muestra la isla de Manzanillo. Todas estos islotes que hoy en día se encuentran acá, Mamonal, Pasacaballo, y ahora les voy a empezar a mostrar las fortificaciones de Boca Chica.
Así se encontraban en ese momento a la llegada de la independencia, el proceso de independencia. Como les digo, estos son planos de esa época. Así se encontraban las fortificaciones de la ciudad. Entonces, esto es un plano en donde se dejan ver varias fortificaciones, como lo son, por ejemplo, el fuerte de San Fernando, la batería de Santa Bárbara, el fuerte batería San José. Estas son planos del mismo San Fernando, de sus alojamientos y esto. Entonces comenzamos con el San Fernando. El fuerte de San Fernando, ubicado en Boca Chica. A mí también les muestro. Esta era toda el área de Boca Chica. Y aquí está el fuerte de San Fernando. El fuerte de San Fernando entró en reemplazo del castillo de San Luis, que fue, pues, cayó en el ataque de Vernon. Ya había sufrido también bastante el ataque del barón de Pointy. Este es el plano de los últimos planos hechos del San Fernando, cómo se encontraba. Tiene forma de herradura y tiene un foso húmedo que se iba llenando con las mismas corrientes lo llenaban. Aquí se puede ver mejor la forma de herradura, quienes hemos visitado el San Fernando, aquí es donde se suelen tomar las fotos, aquí es donde está la bandera de Colombia, el baluarte del rey y el baluarte de la reina. La batería de Santiago, que fue una batería hecha para apoyar al fuerte de San Fernando, y la batería de San Juan Francisco Regis. Esta hoy en día la batería, este es el fuerte, así se encuentra. Este era pues, donde desembarcaban quienes vinieran hacia acá. ¿Por qué tiene forma de herradura? Pues la forma de herradura fue hecha pensando en no cometer el error que se había cometido en Pastelillo, sino que pudiesen tener una visión de 180 grados aquí para poder cubrir todos estos ángulos. Quienes hayan ido a Boca Chica saben que todas las embarcaciones pasan por aquí. Entonces el San Fernando, al tener forma de herradura, lo que hacía era, podía atacar las embarcaciones hostiles desde que empezaran a pasar. Y todo esto era un constante bombardeo, 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 hasta que terminaran de pasar. ¿Cuál era la estrategia de Boca Chica? Como ya les había comentado, también en el fuerte del Rebellín y en otras fortificaciones, la estrategia de Cartagena siempre era reducir los números para evitar lo que le pasó a la flota de Edward Vernon cuando atacó Cartagena, a pesar de que venía la embarcación jamás vista, la más grande hasta esa fecha, no sirvió de nada porque todos esos números se vieron reducidos para no pasar por aquí. Algo así como lo que pasó en Termópilas y los espartanos, que redujeron los números persas al solo ser un estrecho paso. Esa ha sido una estrategia defensiva usada a lo largo de la historia. Claramente lo que hacía el San Fernando era, podían venir 100, 200 barcos, pero tenían que pasar de uno por uno hacia la bahía por el estrecho. Y mientras iban pasando, claramente serían bombardeados por todas las fortificaciones. ¿Cuál era la estrategia de los atacantes siempre? Tenían que hacer rendir toda Boca Chica, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo porque Boca Chica contaba con muchísimas fortificaciones que estaban muy bien planeadas, estaban muy bien hechas y que hacían que cualquiera que la quisiera rendir tuviera que esperar varios días, y sabemos que el tiempo le jugaba en contra a los atacantes porque aparte de que se les acababan los suministros, las provisiones, tenían el problema de las enfermedades. Por lo menos en el ataque de Vernon, la mayoría de la gente murió fue de enfermedades y de pestes, no murió como tal en combate, porque para rendir toda Boca Chica tomaron alrededor de un mes, no fueron 23 días, algo así, y con todo y eso, cuando lo hicieron, simplemente lo que hizo Cartagena fue usar su brillante estrategia de siempre de si nos toman esta área, retrocedemos, 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 hasta el final refugiarse en la plaza. Como les he comentado, toda la conferencia siempre ha sido así, la estrategia de retroceder, retroceder, siempre se iban replegando hacia la plaza y los enemigos iban quedando cada vez más debilitados para poder enfrentar la plaza de Cartagena, que era, digamos, lo más difícil de todo, era la que mejor estaba fortificada. Entonces, siguiendo con el San Fernando, como les contaba, las embarcaciones tenían que hacer todo este trayecto para poder pasar por todo esto mientras iban siendo atacados. Recuerden que el baluarte del rey es el que tiene el tendal, por si alguna persona se confunde, ¿cuál es el baluarte del rey o el de la reina? Bueno, el del rey es el que tiene el tendal. Hoy en día,
San Fernando está sufriendo de, pues ya el foso húmedo, se han hecho bastantes obras y eso. Yo suelo visitar frecuentemente Boca Chica para que el foso húmedo pues tenga su función, siga corriendo, porque las mismas arenas lo están entorpeciendo. Más adelante les voy a mostrar todo lo que se ha hablado con respecto a ello, lo que hablaban Arévalo, Anguiano, con el tema del mantenimiento, no solo del foso, sino el mantenimiento de los canales, de dragarlos para que no se terminaran por cegar. Entonces, esta área de aquí es el glacis, por eso es un área como tan plana, sin nada. Es por si llegaban a intentar tomar por tierra, está el baluarte del rey y el de la reina, apoyado también por las baterías. Este es el Fuerte Batería San José. ¿Por qué Fuerte Batería? Es hoy en día. Esto es una batería. Sin embargo, al hacer toda esta estructura se terminó convirtiendo en un fuerte batería. Esta es la parte del fuerte y esta es la batería. Hoy en día está sufriendo de constantes inundaciones, cada vez está más inundada. Todos están los calabozos. En estos calabozos estuvieron presas personas muy importantes. Se cuenta que Antonio Nariño estuvo en algunos calabozos en Boca Chica. Entonces, esta es la parte de la batería, esta es la parte del fuerte. ¿Qué pasa? Que en el fuerte esta era la zona donde se guardaba la pólvora y estaba aislado. Estaba aislado para en caso de que llegara a ser bombardeado y llegase a ser... Tenía un refugio de prueba de bomba, sin embargo, si llegaba a colapsar o algo, solo afectaría esta parte. Por eso es que está, lo siento, por eso es que está apartado de el resto de, pues, de las piezas de artillería y todo. Si llegase a volar, solo volaba esta parte para no ver afectado el resto del sistema defensivo. Tenía un refugio a prueba de bombas y aquí estaba la parte alta. ¿Cuál era la función del San José? La función del San José, como lo vemos, es el vecino de San Fernando y su función era cruzar fuego. Fue hecho justamente para que San Fernando no estuviera solo en el ataque contra los barcos, sino que cruzaba, o sea, era una trampa mortal prácticamente, porque cualquier barco que llegase a cruzar tenía que enfrentar los fuegos de ambos fuertes. Por eso es que siempre nadie se atrevía a hacerlo, sino que buscaban como opción rendir toda Boca Chica para poder pasar. Este es la batería de Santa Bárbara, lo podemos verla acá. ¿Cuál era su función? La misma que el San Fernando, cruzar fuertes con el San José, era un refuerzo. Entonces ya no eran dos fortificaciones, sino tres. Cualquier embarcación que quisiera cruzar por aquí estaría perdida, nada más con intentarlo. La batería de Santa Bárbara, pues esto es lo que queda hoy en día, de una foto de las más recientes. Prácticamente está en ruina. Al igual que en varios lugares de Cartagena, se están pensando proyectos para volver como a reparar toda todas estas defensas, hacer una reconstrucción, así como se hizo con el Ángel San Rafael, que podemos verlo aquí. El Ángel San Rafael estaba totalmente destruido, esto estaba repleto de basura, los cañones estaban perdidos, pero bueno, se hicieron eh, todas estas reconstrucciones, reparaciones sobre ellos para ver cómo estaban. Claro, usando los planos, el tendal estaba totalmente desaparecido. De hecho, en el tendal las columnas, la mitad está de una forma y el resto está de otra, y eso es para mostrar cómo la encontraron. O sea, de la mitad para abajo está, de aquí hacia arriba no existía. El Ángel San Rafael era para estas fortificaciones lo que para Cartagena era el fuerte de San Felipe. Era como el padrastro, era el protector y quedaba arriba para poder alcanzar a cubrir todo esto. Además de que Boca Chica, recuerden que siempre las embarcaciones llegaban por aquí, llegaban, llegaban siempre desde Europa, hacían esto, hacían esto, hacían esto. Casi nunca habían ataques por aquí, casi siempre los ataques intentaban hacer aquí para poder eh, entrar bien las tropas. Entonces lo que hacía el sistema defensivo era, listo, por Boca Grande no se puede pasar. Entonces cuando veían, empezaban a atacar la batería de Chamba, San Felipe, la de Santiago. Si llegaban acá, estaban siendo atacados por San Fernando, por el mismo, el Ángel San Rafael, que queda en la colina de Boca Chica, que tiene unas piezas de artillería. Esta es la pieza de artillería más grande que han ido, pueden reconocerles, es un cañón grandísimo que tenía un alcance muy grande y justamente estaba hecho para poder atacar incluso apenas un barco se intentara sacar,
tenían al mejor artillero de la isla en ese cañón, el artillero más experimentado, para cualquier barco que pase en el rango intentar hundirlo. Entonces, como les digo, era supremamente difícil porque teniendo en cuenta todas las fortificaciones que hemos visto solo en Boca Chica, tenían que hacer la entrada, tenían que tomar San Fernando que podía atacarlos. San Fernando podía atacar hacia todos lados, hacia adelante con la herradura y hacia atrás gracias al baluarte del rey y de la reina. Y el ángel San Rafael, que cubría toda esta zona de aquí. Entonces, cualquier ataque que intentaran hacer sería repelido por esto. Se podía, pero llevaba un esfuerzo demasiado grande y ya los ingleses les habían enseñado al resto del mundo que no se debía hacer en Cartagena. Y era tomarse mucho tiempo para poder hacer rendir la ciudad. Entonces, en confrontaciones directas. Por lo que claramente después de la derrota de los ingleses, que la supo todo el mundo, optaron por no hacer esta estrategia porque sabían que el solo hecho de hacer rendir esto, si cuando solo estaba algunas fortificaciones demoró unos 23 días, hacer rendir a todo este sistema defensivo probablemente llevaría mucho más de un mes. Por lo que las condiciones de salud que ofrecía Cartagena para los extranjeros, con los mosquitos, con las enfermedades, con todo esto, era una pésima idea. Por lo que Cartagena empezó adquirir fama de inexpugnable, de inatacable después de que, o sea, porque cada vez que una potencia venía a atacar, mandaban espías, los espías siempre han sido la clave, venían, levantaban incluso planos y todo para poder dar una información clara por dónde entrarían. Por ejemplo, cuando Francis Drake entró por Santo Domingo, ya había mandado a personas, ya había estado incluso aquí como comerciante y todo, y había mandado a personas para que levantaran planos para saber atacar por Santo Domingo. Por eso el baluarte de Santo Domingo, que hoy en día es Café del Mar, fue el primer baluarte que se hizo en Cartagena. Fue justamente porque fue por la calle que atacó Francis Drake, que fue como el primer gran ataque que sufrió la ciudad. Entonces, teniendo en cuenta todo el sistema defensivo de Boca Chica, era un suicidio siquiera pensar en atacar Cartagena desde el mar. Hago la salvedad desde el mar porque eventualmente verían cómo hicieron rendir a la ciudad. Ahora hablamos de Manuel D'Anguiano y Belorado, que fue el que hizo la mayoría de los planos que les acabo de mostrar, planos de la década de 1800, 1810, o sea, planos de las fortificaciones, cómo estaban en la independencia. De los trabajos que hizo Anguiano fue que en 1800 se abrió un boquete en Boca Grande. Recuerden que Boca Grande sufría siempre de estos temporales violentos. Entonces lo que hizo Anguiano fue levantar unos planos para la construcción o la reparación más bien de la escollera. Luego al año siguiente levantó planos y perfiles que fue todos los que les acabo de mostrar, los planos de la plaza de la ciudad, en qué partes mejorar. Y en ese rango, en ese tiempo, perdón, estaba el rango de coronel de Boca Chica. Entonces realizó un plano de este canal, el San Fernando, las profundidades de la costa, todo lo que les acabo de mostrar. Y hacía alusión a lo que les comentaba ahorita con el San Fernando y la inundación del foso, a las vetas, que era el mantenimiento de las defensas de profundidad del canal. Muchas de estas embarcaciones, ahora les voy a mostrar que es una veta, estaban averiadas. Entonces, Anguiano solicita la construcción de 3 embarcaciones que eran un pontón y 2 ganguiles. Estas son las conocidas vetas. Las vetas eran embarcaciones que lo que hacían eran ir recogiendo las arenas, ir recogiendo las arenas, ir recogiendo las arenas para poder dragar mejor el canal. Por ejemplo, en el caso del San Fernando, hay un artículo que se llama La invasión de las arenas, y es que sufría bastante de esto, al igual que también el mismo canal de Boca Chica, por lo que tiempo después tenía que ser intervenido todo el tiempo para que no se terminara por cegar por la sedimentación que tiene la ciudad de Cartagena. Entonces las vetas eran claves en este trabajo para no dejar que perdiera profundidad, y por lo menos el San Fernando. ¿Qué pasa si hoy en día, si fueran atacados como hoy en día está San Fernando, que usualmente está cegado? Pues nada, simplemente bajaban y eso, pero el foso húmedo hacía más difícil el acceso al fuerte. Entonces, en 1802 estaba en la remodelación del muelle de la ciudad. ¿Recuerdan el plano que les mostré del muelle pues, lo que conocemos hoy en día como el muelle de los Pegasos? Bueno, él estaba haciendo unos planos levantando para construir también evacuación del agua, porque a veces se inundaba esa zona de ahí. Entonces, mejorar la evacuación del agua y mejorar el andén donde llegaban las canoas que aprovisionaban la ciudad. Para 1804 y 1805 se dibujaron los planos de Cartagena, el arrabal, el muelle,
la Real Aduana. Esos fueron los planos que les mostré ahorita. Recuerda que les mostré planos con data de 1805. Bueno, eran esos planos que los dibujó Manuel de Anguiano. Ya para 1811 Cartagena declara su independencia del dominio español. Hasta ese momento se hicieron intervenciones en las fortificaciones. A partir de ahí, hasta ahí llegó el último ingeniero que intervino en fortificaciones fue Manuel de Anguiano. Años antes, Arévalo y otros ingenieros habían remarcado que la ciudad no era capaz de resistir un asedio de 6 meses, ya que no era autosuficiente. Cartagena siempre vivía del aprovisionamiento exterior. Subsistía lo que llegaba del puerto, lo que llegaba de lo que conocían como tierra adentro, todo lo que eran territorios indígenas, las haciendas, los pueblos de la región. Entonces, Cartagena, ¿cómo se sustentaba? ¿Cómo sobrevivía Cartagena? Pues sobrevivía por medio de la flota de galeones, que conocemos que fue un sistema, tenían un monopolio hasta que luego fue abolido, pero en principio siempre fue un monopolio la flota de galeones que traían todas las mercancías y también recogían el oro y la plata de toda esta región de América para posteriormente llevarla a Cuba, encontrarse con los que venían del virreinato de la Nueva España y partir hacia España. Entonces se aprovisionaban de esto, se aprovisionaban de las haciendas, como les conté, se aprovisionaban de lo que vendían los indígenas eran muy buenos pescadores y se aprovisionaban de ellos, y también de la yuca y el plátano, que eran el abasto principal de la ciudad. O sea, casi siempre el bastimento principal de la ciudad era yuca y plátano, por eso es que hoy en día está tan presente en la cocina de Cartagena. En el interior es más que todo la papa, aquí en la costa se da mucho la yuca y el plátano, el ñame, y eran los principales cultivos que vendían los indígenas y los dueños de las haciendas. Entonces, como les contaba, siempre Cartagena fue diseñada para repeler que los enemigos atacaran desde el mar. Lo que les contaba, ganó fama inexpugnable porque tan solo pensar en hacer rendir Boca Chica, que era la entrada, era un suicidio, sin contar todo el resto de las fortificaciones. Entonces, fue ganando esa fama, pero nunca se contaba con un ataque de tierra. ¿Por qué? Porque la ciudad de Cartagena, como les explicaba, todos los ataques que tenían que hacerlos desde el mar. Nunca se pensó que por tierra los fueran a atacar. En una gran parte de la ciudad del sistema defensivo de la ciudad, aparte del ejército, estaban las milicias. Las milicias eran un grupo de personas que usualmente no eran de las élites, pues los rasos, que eran libres, estaban organizados para defender la ciudad en tiempos de amenaza. Esto lo hacían porque se consideraban buenos vasallos. El ser buen vasallo era una condición que había en la colonia, ser un buen súbdito del rey. Eso estaba muy bien visto por la sociedad. Esta es una fotografía, perdón, una imagen de algunos cuerpos milicianos. En Cartagena había milicianos de todos los colores, estaban milicias blancas, milicias pardas, o sea, habían toda clase de colores y se organizaban por eso. Ustedes saben que la sociedad colonial fue bastante racial, o sea, todo estaba por estamentos, por razas. Entonces estaban las milicias de los pardos, las milicias de los blancos. Estos eran los uniformes. Por lo general, los milicianos eran artesanos, vivían en el barrio de Getsemaní, eran herreros, zapateros, talabarteros, todos los oficios. Y los milicianes dependían del capitán de milicias para los uniformes y todos los implementos. El ejército español a los milicianos les daba implementos por ahí cada 20 años. Cada 20 años, y a duras penas a veces pagan los sueldos del ejército. Eso siempre está en la historia de que siempre hubo bastante problema con el sueldo del ejército, tanto así de que los soldados en tiempos de paz recurrían a oficios artesanos como ser zapateros, ser sastres, para poder solventarse mientras les pagan lo que se les adeudaba. Entonces, el ejército tenía muy bien visto a la milicia y los entrenaron porque eran personas civiles. Sin embargo, todos los domingos después de salir de misa, entrenaban en las plazas, pues todos sus ejercicios militares. Entonces, cada 20 años les dan uniforme. Entonces, el capitán de milicias, que usualmente era una persona pudiente, era una persona con buen estatus, con dinero, era el que, digámoslo así, armaba las milicias. Entonces, les daba sus uniformes, los implementos, las armas, los cartuchos, todo esto. Entonces, habían capitán de milicia blanco, habían capitán de milicia pardo,
Entonces, eran todos estos, todos volviendo al tema de racial, era una sociedad muy compartimentada, por así decirlo. Estaban todos organizados de esa forma. Una compañía con buena dotación, como les dije, le daba estatus al capitán. Usualmente eran hombres pudientes. Entre mejor estuviera la milicia, era mejor visto el capitán. Entonces había, por ejemplo, un capitán de milicia que tenía, no sé, 3 casas, 2 solares, o sea, tenía un dinero. Entonces ese dinero cogía y lo usaba en las milicias. Claramente primero ganaba la condición de buen vasallo, de buen súbdito. La sociedad lo veía bien porque estaba defendiendo los territorios del rey. Era como se veía en esa época. Además de eso, entre mejor estuviera la milicia con uniformes, armamentos, todo esto, más estatus tenía pues su capitán. Entonces, en la independencia de Cartagena, la corona española no pudo reaccionar rápidamente porque se encontraba en una guerra con el primer imperio francés. Pero luego de la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, en donde Napoleón Bonaparte fue derrotado, Fernando VII, quien había sido encarcelado, regresó al trono de España y empezó el proceso de reconquista llamado pacificación. En esta imagen podemos apreciar a Napoleón Bonaparte cuando se consagró como emperador del imperio francés. Y este personaje de aquí es el rey Fernando VII. En un año, Simón Bolívar había solicitado apoyo a Cartagena para tomar Santa Marta. Sin embargo, la ciudad se negó, así que Bolívar sitió Cartagena. Eso no lo saben muchísimas personas, y es que el mismo Simón Bolívar atacó a Cartagena, la sitió. ¿Por qué? Por negarse a prestarse ayuda para tomar Santa Marta. Pero alrededor de los meses montó su base en el Cerro de la Popa el 26 de marzo y vuelvo a lo que les decía, el Cerro de la Popa era de las pocas fortificaciones que tenía Cartagena que podía atacar a la ciudad. El resto, todas las otras solo atacaban hacia afuera. Pero como Bolívar no quería derramamiento de sangre entre los mismos patriotas, y ya viéndose sin armas para atacar Santa Marta y sabiendo que Murillo venía en camino con un gran ejército, lo que hizo fue retirarse, dejando un mensaje a Cartagena el que decía que prefería no tomar Santa Marta antes de seguir luchando con Cartagena. La ciudad en ese tiempo, que era lo que Bolívar estaba buscando, contaba con 2.000 fusiles, 100 piezas de artillería, o sea, cañones, 400 quintales de pólvora, todo tipo de municiones, 1.300 uniformes, 34 buques armados. De los 5.000 fusiles que se estimaban que había en la Nueva Granada en ese tiempo, casi la mitad estaba en el puerto de Cartagena. O sea, era de las ciudades mejores fortificadas, por no decir la ciudad mejor fortificada de toda la Nueva Granada. Por ende, era la ciudad que tenía que caer primero a manos de cualquiera que pensara hacer una conquista de toda la Nueva Granada. Simón Bolívar no venía a enfrentar a Cartagena, solo venía a pedir auxilio para atacar a Santa Marta. Sin embargo, por una disputa política entre los Toledo y los Piñeres, terminaron no prestándole eso. Entonces Bolívar lo tomó muy mal, accedió, pero al final no logró nada y tuvo que retirarse. Pero sí terminó viendo un problema, y es que ese asedio de Bolívar ocurre el mismo año cuando viene Murillo, unos meses antes, así que Cartagena había quedado un poco sin suministro, sin flujo constante de abastecimiento, lo cual terminaría afectándole después. Y el ataque de Vernon, que había sido repelido por toda la ciudad, había sido tan duro como para el ataque de Murillo, el pacificador Pablo Morillo. Este cargo de pacificadores o pacificación significan los que restablecen la paz. Y ha habido diversas misiones de pacificación a lo largo de la historia. Por ejemplo, Antonio de Arévalo, cuando fue a La Guajira, a mediados de 1764-65, él estuvo en una misión de pacificación en Riohacha, en La Guajira, y era justamente el restablecer el orden. Entonces, Morillo venía a restablecer el orden natural de las colonias que le pertenecían a Fernando VII. Entonces, este personaje de aquí es Pablo Morillo, es como el retrato más usual que se ve de él. Y aquí está con su ejército. Entonces, cuando vinieron a atacar Cartagena, eran aproximadamente unos 15.000 personas contra unos 4.000 defensores. El sitio de Morillo dura desde el 21 de agosto hasta el 6 de diciembre de 1815. Un mes antes, el 23 de julio, ya Murillo había llegado a Santa Marta. Este puerto se había convertido de facto en la capital de la corona de Nueva Granada. ¿Por qué? Porque Santa Marta siempre fue realista. Santa Marta fue una ciudad realista, al igual que lo fue Pasto. Pero ellos tenían sus razones para hacerlo, y es que usualmente tenían alta población indígena. Y
los indígenas sentían que estaban mejor con el rey que con la naciente república que no les daba ningún beneficio, mientras que el rey les daba mejores condiciones, por ello siempre prefirieron estar con la corona. Santa Marta estaba al cargo de Francisco Montalvo, estaba el capitán general del Reino de la Nueva Granada. Este capitán general del Reino de la Nueva Granada era la figura reemplazante de los virreyes, que había sido suprimida en las Cortes de Cádiz. Santa Marta, como les contaba, siempre tuvo apoyo indígena porque estaban mejores beneficiados con la corona que con la naciente república. Debido a su fidelidad a la monarquía, en 1816 el cacique de Núñez, capitán de los fue nombrado capitán de los ejércitos realistas. Lo mismo ocurrió en Pasto. De hecho, muchas personas creen de que a los pastusos se les tilda hoy en día de tontos, de brutos, hay tantos chistes con ellos, es porque lucharon en contra de los ejércitos independentistas, pero lo que eso hay que reevaluarlo y lo que se sabe es que los indígenas siempre lucharon a favor del rey porque les daba mejores condiciones. Entonces esto puede, dicen algunas personas, de que esto puede incidir a la visión negativa que se tiene de varios indígenas como de salvajes, de bárbaros, porque no apoyaron la causa patriota, pero es que realmente ellos no podían apoyarla porque no les estaban dando las mismas condiciones. En 1815, desde Santa Marta, Marcha murió para asediar a Cartagena y con la estrategia de aislamiento para no dejar abastecer la ciudad. Morillo sabía claramente que Cartagena era una ciudad inexpugnable, no podía hacer un ataque de frente, perdería totalmente. Entonces dijo, bueno, lo mejor es inducirla al hambre. El 18 de agosto, Francisco Morales bloquea por tierra la comunicación de Cartagena con el interior del país, que cubría toda la provincia de Cartagena. La provincia de Cartagena era inmensa. Ahora les voy a mostrar un mapa. Cubría desde Bocas de Ceniza, que es la desembocadura del río Magdalena, en Barranquilla, es el actual Atlántico, hasta Arboletes, que hoy es la zona del Urabá antioqueño. El bloqueo naval fue llevado por Pascual Enrile y Acedo y se extendía desde la Boquilla, perdón, desde la Boquilla hasta Barú. Además, se había bloqueado el río Magdalena, que era la principal entrada de mercancías para Cartagena. Todo lo que venía al interior del país venía por allí. Y esta estrategia fue hecha conociendo la debilidad de Cartagena, que la había mencionado que la había mencionado ahorita, perdón, que años antes Arévalo y otros ingenieros habían remarcado que Cartagena no era una ciudad autosuficiente, no tenía cultivos, no tenía, digamos, un gran acceso a agua potable, siempre una ciudad que dependía de fuera. No se contaba con un bloqueo, nunca en su sistema defensivo contaba con un bloqueo. Eh, entonces, el acceso por agua, que era controlado por la flota, y el de tierra era controlado por el ejército, que montó operaciones en Turbaco, en la hacienda Torrecillas. Este es un mapa, ya se los voy a mostrar con mejor detalle. Mapa topográfico de la provincia de Cartagena de Indias en el nuevo Reino de Granada. Es un plano de Manuel de Anguiano de 1805. Son todos los planos que fue levantando. Y como podemos ver, Cartagena, ya les voy a mostrar un poco mejor. Cartagena es toda la parte que se ve bordeada de rojo, se ve un poco, bueno, si ustedes notan aquí, se ve como un rojo, se ve como algo rojizo. Vean, toda esta línea roja, todo eso era la provincia de Cartagena. El bloqueo claramente lo hacen, perdón, aquí está Cartagena. Entonces, el bloqueo lo hacen el de tierra toda la provincia, desde Bocas de Ceniza, que es Bocas de Ceniza, que es la desembocadura del Magdalena, todo esto el bloqueo para que no pudiera hacerse. Daba desde el norte hasta el sur, que era la parte más al sur, que eran los Arboletes, que hoy en día pues es el Urabá antioqueño. Todo esto abarcaba la provincia de Cartagena. Y el bloqueo por agua lo hacía la flota y estaba hecho desde Barú. Había un cerco, un cerco en Cartagena de barcos de la Armada Española que cubrían hasta la Boquilla. Todo esto era un cerco gigantesco que cubría toda Cartagena. No podía ser aprovisionada por aquí, no podía ser aprovisionada por tierra, y el canal de, pues la zona de lo que era el canal del dique y toda esta zona del Magdalena, del río Magdalena, fue totalmente bloqueada. Bueno, hacer la reputación la ciudad con una reputación de inexpugnable, iba a resistir bien, además de que contaba con muchos veteranos de guerra de la guerra de independencia de Venezuela. Estaban refugiados en la ciudad, por ejemplo, Antonio José de Sucre,
José Prudencio Padilla, entre otros grandes militares, y al mando de esta plaza estaba Manuel Castillo y Rada. Estos se organizaron al ver que Murillo venía las defensas en La Popa, Boca Chica y el Castillo de San Felipe. Aquí está Antonio José Sucre, José Prudencio Padilla, Rada, y este es Manuel Danguiano. Este es un busto que está claramente, se ve, es el busto que está en el Camellón de los Mártires. La ciudad empieza a caer por hambre, no podían rendirla a punta de cañonazo, entonces por hambre empezó a caer. Sostener unas 18.000 personas, que era la población con la que contaba la ciudad, era una tarea imposible sin suministros, así que la ciudad empezó a valerse de lo que tuviese a la mano: gatos, caballos, ratas, perros, cualquier cosa que se moviera. De hecho, imagino que lo primero en caer fueron los perros y los gatos. Los caballos, supongo que les tuvieron un poco más de paciencia al ver que eran necesarios para transportar de pronto insumos para uso militar más que todo. Pero eventualmente cuando hubo hambre tuvieron que comérselos, comían ratas, cualquier cosa que se moviera con tal de sobrevivir. Los cadáveres se desbordaban en las fosas comunes, no había espacio, no se podían botar afuera, no se podía hacer nada, no había dónde sepultarlos. Comenzaron a quedar tirados en las calles, y al quedar tirados en las calles muchas veces llegaban a los depósitos de agua, lo que dejaba sin agua potable a la ciudad. En octubre fue depuesto por una multitud, Castillo y Rada, y fue reemplazado por José Bermúdez y el francés corsario Luis Aury. Al final del sitio, cuando prácticamente ya no había animales para comer, empezaron a comerse los zapatos de cuero. Los botas, los zapatos de cuero que usaban las personas, los remojaban en tenería, con agua hervida, y se los comían porque ya no había más nada para comer. Comían zapatos de cuero remojados en tenería. Y no faltó quienes recurrieron al canibalismo para sobrevivir. O sea, en busca de sobrevivir a toda costa, mucha gente, cualquier de pronto un familiar, alguien que moría, se lo tenían que comer porque no había más nada. Para esta fecha, siendo noviembre, ya lo último del sitio, en la ciudad morían unas 300 personas por inanición. Además de eso, las enfermedades, la situación de salubridad de la ciudad era pésima, era un desastre, los cadáveres por todos lados, enfermos, gente muriendo de hambre todos los días. Esta es una toma representativa, que no es oficial, de Cartagena resistiendo el sitio. El 11 de noviembre los españoles intentan tomarse el Cerro de la Popa, son repelidos por lo difícil que era poder tomarse el Cerro de la Popa, como les comentaba. O sea, les comenté anteriormente, era una zona muy, muy escarpada, llena de vegetación con los cañones, entonces era prácticamente imposible tomarse la Popa. Luego de esto, Morillo bombardea la ciudad, y esto lleva a que ancianos, mujeres, niños salgan de la ciudad. Morillo les da la aprobación de que salgan, y entonces comenzaron a plantearse en quemar la ciudad y morir en ella, así como una estrategia que ha sido usada en muchos lugares en la historia, de quemar la ciudad para que no encuentren nada, pero no tuvo ningún éxito. Entonces se presenta una segunda salida masiva, en donde 2.000 habitantes salieron la noche del 5 de diciembre en naves corsarias, escapando del bloqueo de la Armada de España. De alguna forma lograron escapar el bloqueo. Algunos hablan de que de pronto hubo sobornos, que de pronto mandado a alguien, habían sobornado a algunas dos naves para poder pasar en medio. De las pocas formas que hay de explicación de cómo lograron burlar un bloqueo, estaba tan bien hecho que no dejaba fisuras. Llegaron a Panamá, Haití, Jamaica, San Andrés, muchos no lo lograron, murieron intentándolo. Los que llegaron a Haití, entre eso llegaron grandes militares, como digo, lograron, estaban casi los militares que luego pelearían en posteriores guerras de la independencia: José Prudencio Padilla, José Sucre, todos estos grandes nombres que estaban acá, alcanzaron a escapar. Sin embargo, cuando llegaron a Jamaica, no los dejaron desembarcar y tuvieron que continuar hacia Haití. Allá fueron acogidos por las personas de los movimientos independentistas que estaban a favor, que posteriormente financiaron a ellos y a Bolívar con la independencia de las demás colonias en América. Siendo el 6 de diciembre, al otro día, la ciudad se rindió ante Morillo. Luego de 105 días, y Morillo describía, cito textualmente: la ciudad presentaba el espectáculo más espantoso a nuestra vista. Las calles estaban llenas de cadáveres que infectaban el aire, y la mayor parte de los habitantes se hallaban moribundos por resultados del hambre. Cuentan que las personas no podían caminar sin sostenerse a la pared, había cantidades de muertos, muchos heridos, y todo esto lo que traía era más pestes y más enfermedades, más epidemias. Le llamaban pestes siempre en ese tiempo, por eso uso esa palabra, le llaman las pestes. Y lo que terminó trayendo esto fue de que
estuviera la ciudad en pésimas condiciones. Claramente cuando Murillo ahora comienza a hacer entrar los suministros, todo esto que se captura en Cartagena cuando llega Murillo. Habían 366 cañones de diverso calibre, 100 carabinas, 3.888 fusiles, 3.440 quintales de pólvora en barriles, 4.627 cartuchos de cañón, 135.800 cartuchos de fusiles y 200.000 piedras de chispa. Ustedes saben que para aprender tenían que usar la piedra de chispa para encender las carabinas, los fusiles. Luego de esto empezó el régimen de terror. De los patriotas fueron ejecutados, degollados en las playas. Muchos de los que intentaron escapar los trajeron a las playas. Se cuentan que alrededor de 400 personas fueron degolladas ahí. Y muchos de ellos fusilados, como los mártires que están en el camellón hoy en día. Y entre ellos estaba el último ingeniero que había estado a cargo de las defensas de la ciudad, Manuel de Anguiano, que fue fusilado el 24 de febrero de 1816 bajo el cargo de traición a España. Se cuenta que Anguiano sufría de dolores de cabeza. Hay un óleo, se cuenta de que sufría dolores de cabeza y tenía un trapo amarrado ese día para mitigar un poco la migraña y que fue el único que se le permitió vestir el uniforme militar como para poderlo humillar, y a un sargento fue el que se le encargó la tarea de dispararle. Cuando murió, murió gritando viva, pues cuentan que murió gritando viva la libertad y la independencia. Así fue fusilado. Esta es de las imágenes más conocidas de la entrada de Murillo a Cartagena. Aquí están los españoles, es una representación de cuando empiezan a fusilar a los patriotas. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, esta misma estrategia de inducir al hambre fue usada por los patriotas en 1820, cuando el general venezolano Mariano Montilla rodea a Cartagena por tierra, cortando los suministros por esta vía, como lo habían hecho los españoles. Y justo donde los españoles habían montado el cuartel, lo montó, que fue en Turbaco, en la hacienda Torrecilla. El ejército patriota esta vez contaba con 3.000 personas, mientras que los realistas solo contaban con 2.000. El bloqueo marítimo no pudo ser efectuado porque se estaba esperando la flota del almirante Padilla, que estaba ocupado con la liberación de Riohacha y Santa Marta. Entonces, cada población cercana a Cartagena iba cayendo en manos del ejército patriota. Y en enero de 1821, Padilla por fin logra llegar a Cartagena y empieza el bloqueo marítimo con 40 naves. El mismo cerco, la misma operación que habían hecho eh, los españoles, las estaba haciendo ahora los patriotas. Bloquear todo por mar y bloquear por tierra. O sea, la misma estrategia fue usada por los patriotas. A mitad de ese año, el 24 de junio, en la noche de San Juan, que estamos conmemorándola, el almirante Padilla ataca a la flota española, captura 11 barcos y con eso sella el destino del sitio. Ya para el 22 de septiembre, el gobernador Torres firmó capitulaciones en Turbaco. El 10 de octubre, siendo domingo a las 8 de la mañana, entraron 400 hombres que relevaron a las tropas de España. No, como fueron capitulaciones, fue un armisticio, fue algo acordado, no se tuvo que entrar a sangre y fuego, simplemente se entraron, hicieron el relevo de las tropas, a mediodía entregan el castillo de San Felipe y así Cartagena queda libre del dominio español de una vez por todas. Esta urbe representó tanto para los españoles, ya que fue la última que protegieron, a pesar de haber perdido todo. O sea, se ve que era la más importante. Fue la primera que tomaron cuando llegaron porque era conocida como la llave de las Indias, la llave de la Nueva Granada. Por eso es que era el bastión militar más grande que había en toda, pues, América del Sur. Competía con La Habana, que también era una ciudad supremamente fortificada. Era por la naturaleza por la que fueron creadas. Recuerden que estas ciudades era el refugio en donde venía la flota de galeones y tenía que estar muy bien fortificada por si intentaban atacarlo. De hecho, si había amenaza de ataque, todo el oro y la plata que habían recogido en el sur, sobre todo los virreinatos del Perú, todo esto, era enviada a Monpós por el río Magdalena, era enviada a Monpós y la tenían allí guardada hasta que la flota fuera a arrancar, que venían ya todos los refuerzos e iban a España. Entonces, para concluir, quiero decir que, bueno, este es el estado de las fortificaciones de Cartagena en la Independencia, de todos los defensivos, contaban con milicias, las milicias fueron de hecho el ejército principal de los patriotas en la Independencia,
ya que el ejército español no estaba claramente, fueron los que usaron para poder llevar a cabo las luchas. Entonces, espérame un segundo. Entonces, como les digo, volviendo a este mapa, estas eran las fortificaciones, ya sabemos quiénes las mantenían, quiénes fueron los ingenieros. Eh, por último, quiero decir que entonces las fortificaciones no fueron tocadas, como les dije, después de la independencia. O sea, cuando empezó el proceso de independencia hasta llegaron las modificaciones. Entonces, el último ingeniero que les hizo reparaciones, que le hizo todo esto, fue Manuel de Anguiano, quien fue fusilado por traición a España, porque él terminó acogiendo la causa patriota de la independencia, estaba al cargo también de las fortificaciones en la independencia. Claramente ya no se levantaban planos ni nada, estaban ocupados en plena guerra. Además ya no había recursos tampoco para financiarlo. Entonces, este es el estado de las fortificaciones en Cartagena en la época de la independencia. Muchísimas gracias.